Hola familia, buenas noches, bendiciones. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Espero que estés ahí expectante una vez más. Te doy la bienvenida. Un fuerte abrazo y espero que estés allí dispuesto con un corazón enseñable para recibir de nuestro Padre Celestial. Estos días estaremos allí conectados virtualmente y te animo a que te mantengas allí conectado a esta visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores. Sé que muchos están de vacaciones, sé que muchos han viajado a compartir con sus familiares, pero quiero animarte que no te dejes llevar simplemente por las festividades, sino que te puedas mantener allí conectado en la fuente de vida que es Dios. Este es el preámbulo para que podamos incluso terminar este tiempo, pero quiero animarte a que podamos mantenernos allí conectados en fe como la familia de Dios, el cuerpo de Cristo que somos. Y en esta noche quiero invitarte a que pongamos este tiempo en manos de Dios para poder recibir de su palabra. Padre, quiero darte gracias por este tiempo que nos permite, Señor, el poder estar conectados aquí, Señor, como familia. Te doy gracias por el privilegio que nos das en esta noche, Señor, el poder servirte y recibir de tu palabra. Quiero agradecerte también por la vida de mis pastores David y Miriam, Señor. Son un regalo de parte tuya, como lo dice tu palabra, que tú nos darás pastores conforme a tu corazón. Gracias por sus vidas y te pedimos, amado Dios, que continúes dándoles nueva fuerza, Señor, para que ellos puedan mantener una visión clara, un panorama completo de lo que tú has determinado para el cumplimiento del propósito de la familia sin fronteras. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero enseñarte en esta noche. Sé que estamos a cortos días de que se acabe el año y voy a seguir en la línea que han venido nuestros pastores y hermanos que Dios ha permitido que nos compartan la palabra los días miércoles. Y nuestro pastor la semana anterior nos enseñaba cuál es la visión correcta que debemos tú y yo tener, pero asimismo Dios a través de él nos enseñaba cuando un hijo de Dios no conoce la naturaleza del Padre, del Dios Padre, creador, dador de vida, por ende tendrá una visión corta y limitada de acuerdo a lo que determina el mundo y no de acuerdo a la visión que tiene Dios. Dios tiene un panorama completo y en esta noche quiero compartirte un mensaje que nos anima a tener una firmeza espiritual y el mensaje se va a desarrollar de acuerdo a lo que tiene que ver con nuestra integridad, lo que refleja ese fruto en nosotros como hijos de Dios, lo que debe caracterizar a un discípulo, a un verdadero discípulo, a un seguidor de Cristo. Muchos se dejan llevar por las normas, las leyes que determina este mundo, pero tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a vivir de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra y a la guía de su Espíritu Santo. El título del mensaje es firmeza espiritual, firmeza espiritual. Y vamos a desarrollarlo sobre el libro de Proverbios capítulo 20, verso 7. Proverbios 20, verso 7, las palabras de Salomón, el hombre más sabio que ha existido en esta tierra. Y dice: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. La Reina Valera contemporánea dice lo siguiente: el hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos sus hijos que siguen sus pasos. La Nueva Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Y la Nueva Biblia Viva lo dice de la siguiente forma: el justo lleva una vida recta y honrada, felices los hijos que vienen detrás de él. Y es interesante porque este consejo, estas palabras fueron escritas por Salomón y es hermoso porque Dios nos permite ver aún nosotros como hijos de Dios, como siervos de Cristo, si no mantenemos nuestra vida, esa fe correcta en la cual hemos creído y por la cual vivimos, puede que en algún momento o instante
de nuestra vida, las circunstancias, pruebas, crisis o adversidades intenten desviarnos del propósito y de esa vida de rectitud que debe caracterizarnos a nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Su padre, en este caso el rey David, le había aconsejado que amara a Dios verdaderamente con todo su corazón. Pero hay algo interesante en la vida de este hombre que está escribiendo Proverbios, y es que a causa de tener tantas mujeres, al final de sus años, su corazón se terminó desviando de Dios. Y lo que quiero decirte de parte de Dios en esta noche es que se hace necesario que toda nuestra vida sea en un caminar íntegro, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, de acuerdo a los principios, el manual de vida de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Incluso a pesar de las crisis, a pesar de las adversidades, se hace necesario que tú y yo podamos mantener íntegra nuestra fe en ese Dios en el cual hemos creído, al cual le servimos y por el cual vivimos. Vemos hoy día como gobierno, hace unos días nos dimos cuenta cómo jóvenes podían salir a la libertad después de tener una conducta errada. Escucha, ¿por qué? Porque esto es lo que determina el mundo, y tú y yo como hijos de Dios no podemos vivir de acuerdo a las leyes o normas si nos sujetamos, pero no todo lo que determina este mundo termina siendo correcto delante de Dios. Y lo que Dios nos anima en esta noche, que a pesar de que quizás no puedas estar viendo la respuesta que has estado esperando por años, por meses, quiero animarte de parte de Dios a que puedas mantenerte firme en esa confesión de fe bajo el señorío genuino y verdadero de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en su momento, en el momento indicado, cuando tu corazón esté preparado, podrás recibir esa promesa y todo lo que Dios ha provisto sobrenaturalmente en la persona del Señor Jesús. Así que cuando hablamos de integridad en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducido como integridad se refería o traducía condición intachable, íntegro, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad. Y cuando miramos el contexto, el mundo en el cual tú y yo hoy estamos viviendo, termina siendo contrario a las leyes, normas, principios que Dios establece en su palabra. Pero se hace necesario que tú y yo como hijos de Dios podamos vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Su palabra es verdad y en ella requerimos ir para poder recibir todo lo que Dios ha provisto en la persona del Señor Jesús. Así que, según el diccionario de Wikipedia, vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con integridad. Y sabes, integridad se basa en 13 cosas, las cuales son, esto captó mi atención y espero que esto capte tu atención: honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, mira esto, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones que tú y yo tomamos como hijos de Dios. Se considera íntegro a un individuo cuando es honesto y tiene firmezas en sus acciones y actúa de manera correcta. Así que podemos definir, mi pastor hace un tiempo nos enseñó o me enseñaba algo en una conversación, y es que cuando hablamos de integridad y tú y yo como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no se trata de pararse como estoy yo en esta noche aquí, sino que tú y yo como hijos de Dios, él me decía algo, y es que un hijo de Dios es como si estuviese en una caja de vidrio donde está a la vista de todos. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que hablamos, sino cuál es nuestro estilo de vida. Con nuestro estilo de vida, ¿de quién estamos hablando? Así que podemos definir la palabra integridad como una actitud del corazón que no cambia ni varía según las circunstancias. ¿Por qué? Porque se trata de lo que tú y yo hoy en día somos en la persona del Señor Jesús, lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y con base en esta introducción, lo primero que quiero decirte de parte de Dios es que ser íntegros me permite vivir en total rectitud y transparencia. Escúchalo bien, ser íntegro como hijos de Dios es un principio, una cualidad
que debe manifestarse en nosotros, nos permitirá vivir, caminar, andar en rectitud y total transparencia. O sea que el diablo no puede traer a nuestra vida señalamientos, acusaciones. Mi pastor hace un tiempo enseñó una prédica que se llamaba "A mí que me esculquen", es decir, que el enemigo no tendrá argumentos de validez para señalarte o juzgarte. Y vamos a Proverbios capítulo 20 verso 7, Nueva Biblia Viva, dice: el justo lleva una vida recta y honrada, felices los hijos que vienen detrás de él. Esta felicidad a la cual se refiere aquí no es esa felicidad pasajera y momentánea que nos ofrece el mundo, no, esa felicidad viene genuina, íntegra, producto de lo que Dios, de esa nueva vida que ha gestado el Padre en nosotros. Así que cuando hablamos de integridad o esa vida de rectitud, transparencia, debe traer a nuestra mente el mayor ejemplo, y es nuestro Señor Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro, que después de ser bautizado, lleno del poder de Dios, ¿sabes qué pasó? Lucas capítulo 4 dice que el Espíritu Santo llenó con el poder de Dios al Hijo, a Cristo. ¿Para qué? Para luego ser llevado a la tentación. Y es interesante, ¿por qué? Porque después de 40 días y 40 noches de estar orando y ayunando, mi Jesús estaba débil en su carne, pero estaba fortalecido. ¿En qué? En su ser interior. Y lo que buscó Satanás fue destruir su integridad, corromperlo. Pero mi Jesús se mantuvo firme en su confesión, y eso es lo que debe suceder en tu vida y en mi vida, ante los embates, ante las seducciones que pueda traernos el enemigo, ante los fracasos, ante la adversidad, ante el reto, ante la crisis, ante lo que tú y yo podamos estar viviendo. Se hace necesario mantenernos íntegros en nuestra fe, en esa persona del Señor Jesús, mantenernos allí firmes. O sea que por eso es una actitud del corazón. El soldado, cuando está en la formación, está firme ante su comandante allí al frente, y esa es nuestra actitud. ¿Pero de qué? Del corazón, porque hemos entendido y comprendido quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, lo que ha hecho por nosotros. Así que Satanás lo que buscó fue destruir a nuestro Señor Jesús, corromperlo. Jesús fue 100% hombre, pero a la vez fue 100% Dios. Él fue tentado, ¿sabes? Mi Jesús no pondrá cargas en ti y en mí, en nosotros, más allá de la que podamos soportar. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando tú y yo nos presentamos cada día delante de Dios, independientemente de las circunstancias, los embates, reconoceremos que esa leve tribulación que tú y yo podamos estar viviendo, lo que producirá en nuestra vida, en nuestro ser interior, es un peso de gloria para que se vea el poder de nuestro Padre y tú y yo podamos mantenernos allí íntegros, firmes. Así que esa es la definición de integridad. Jesús es el único que nunca pecó, el perfecto, totalmente veraz, mostrando un modelo de vida al cual tú y yo estamos llamados a seguir. El apóstol Pablo nos dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y esto es lo que debe pasar en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Verdaderamente, si somos discípulos genuinos de Cristo, verdaderamente nuestro caminar si refleja ese Dios en el cual hemos creído. Sabes, algún día tú y yo tendremos que presentarnos delante de Dios. Algunos se presentarán para el recibimiento de coronas, pero otros para juicio. Pero me llama la atención cómo en Primera de Samuel este profeta va delante del pueblo, y el preámbulo que estamos viendo aquí es que el pueblo de Dios le había pedido otro rey. Y Samuel llora, su corazón se entristece, pero Dios le habla y le dice: no llores, porque ellos no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Pero me llama la atención porque Samuel es un hombre
claro ejemplo de lo que es vivir, caminar en integridad, servirle íntegramente a Dios. Y Él se presenta al final de sus días, ya siendo canoso, ya siendo viejo, se expone, rinde cuentas, ¿sabes? Por eso te decía que algún día tú y yo nos presentaremos delante de Dios. Y esto es como un paralelo, lo que va a suceder al final de nuestros días. Si Cristo no ha llegado antes, presentarnos delante de Dios, rendir cuentas por todo lo que Dios depositó en nosotros para el cumplimiento de un propósito. Y mira lo que sucede en 1 Samuel capítulo 12, a partir del verso 1 dice: he hecho lo que me han pedido, les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso. Mis hijos le sirven, está diciendo el profeta. He sido su líder desde su niñez. Recuerda que Samuel fue la respuesta de Ana, quien derramó su corazón delante de Dios. Ella no podía tener un hijo, Dios le da, en este caso a Samuel, pero ella a corta edad, 4 o 5 años, lo lleva para que fuese formado en el servirle a Dios. Ahora testifiquen contra mí en el día de hoy. Les está diciendo el profeta, en presencia del Señor y antes ungido. Interesante, ¿no? ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Esto es hermoso, ¿sabes? Porque esto es lo que debe primar en nuestra vida, caminar en una vida de integridad correcta, que tú y yo verdaderamente podamos ser de una sola pieza. Eso es ser íntegros. Pero mire la respuesta del pueblo. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos. Hoy declaró Samuel de que mis manos están limpias. Si Él es nuestro testigo, respondieron. Miren cómo respondió el pueblo de Dios ante las palabras de este profeta, exponerse delante del pueblo de Dios para ser examinado. ¿Sabes qué quiero decirte con eso de parte de Dios? La integridad en este mundo hoy corrupto, perdido, debe ser el carácter que se refleja en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Hoy vemos cómo gobiernos levantan políticas corruptas, deshonestas, no íntegras, que van en contra de los principios que Dios establece en su palabra. Hablamos que una de las definiciones de integridad es moralidad. Hoy vemos un mundo inmoral, con leyes incorruptas que van totalmente en contra, de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra. Así que la integridad en nuestro mundo de hoy implica la incorruptibilidad moral. Los cristianos, solo tú y yo, aquellos que hemos tenido un encuentro personal con la persona del Señor Jesús, podemos tomar la determinación de no ser sobornados, sino que podemos tomar la determinación de vivir para Dios, con Dios. Debemos ir siempre de la mano de Dios. Esto es una actitud de corazón. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagan o digan, háganlo como representante del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que ten esto presente, porque la integridad lo que termina reflejando es una vida de pureza y de santidad. Transparencia, honestidad, pulcritud, cumplimiento. ¿Sabes? La única Biblia que muchas personas verán en su vida quizás va a ser nuestro testimonio. Por eso se hace necesario que nuestra vida sea íntegra, honesta, correcta, que algún día podamos presentarnos delante de Dios y el Padre nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sigue a la casa de Dios. Ese debe ser nuestro final. Lo segundo, ser íntegros me lleva a ser firme en mis convicciones. Tenlo allí presente. Ser íntegro nos lleva a ser firme en nuestras confesiones de fe. Ese Dios en el cual
hemos creído, ese Dios al cual le servimos, mas el justo por fe vivirá, dice el profeta Habacuc. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tener claro nuestras convicciones de fe nos llevará a ser que íntegros, vivir, andar, caminar y movernos de manera correcta, a ser incorruptibles moralmente, a no dejarnos vencer fácilmente por las tentaciones, por las seducciones del enemigo. Entonces, Proverbios 27 dice, la Nueva Traducción Viviente dice: los justos caminan con integridad. Los justos caminan con integridad. Y hay un consecuente: benditos son los hijos que siguen sus pasos. Justos. Tú y yo somos redimidos, justificados. Gracias a ¿quién? A Cristo Jesús. Así que es todo un desafío hoy día en este mundo vivir en integridad. Saben, los corruptos parecen ser más favorecidos, pero se hace necesario que tú y yo podamos permanecer firmes allí. El salmista dice, Salmo 37, dice que tú y yo no debemos preocuparnos por cómo prosperan los impíos, sino que se hace necesario que podamos deleitarnos en la presencia de Dios. Y el deleite produce que Él en su momento, ¿qué hace? Desata que esas bendiciones, esos anhelos, esos sueños que están anclados con el propósito de Dios, Él en su momento los determinará. Así que tú y yo, como verdaderos discípulos, debemos tomar la decisión de vivir, de caminar a integridad, de acuerdo a la fe que creemos, que profesamos, de acuerdo a la nueva naturaleza que hay en nosotros. Efesios capítulo 2 verso 10, la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿qué? En prácticas. Tú y yo tenemos una nueva genética. Tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Tú y yo somos morada del poder de Dios. Los cristianos estamos llamados a ser como Jesús. En Cristo somos nuevas criaturas. Podemos ser considerados sin mancha delante de Él. Por eso te decía que el punto es que Satanás no venga a zarandear tu vida, que el punto es que tú y yo no nos dejemos seducir por lo que ofrece este mundo, porque todo lo que ofrece este mundo tiene algo detrás engañoso y corrupto, y el punto es que tú y yo somos incorruptibles, como es la persona del Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que tú y yo, como verdaderos creyentes, debemos tomar acciones. Nuestras acciones deben estar de acuerdo a la fe que profesamos. Incluso en esta temporada, muchos para esta temporada se dejan seducir fácilmente por las festividades. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que tú y yo podamos mantener esas vestiduras de pureza, de santidad, de comunión, de hijos de Dios. Escúchalo bien, porque nuestra vida, tú y yo como discípulos, como hijos de Dios, no tenemos un disfraz. Tenemos unas vestiduras que nos caracterizan, y esas vestiduras son santas, puras, correctas, íntegras, que nos llevan a vivir y caminar de una manera diferente. Así que cuando hablamos de firmeza en nuestras convicciones, esto te lleva a tener una manera de pensar totalmente diferente. Escúchalo bien, una manera de pensar totalmente diferente. Ya hay una vida nueva en ti, tú eres morada del Espíritu Santo, pero se hace necesario que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia, a la palabra, que es ¿quién? Que es la persona del Señor Jesús. Filipenses 4:8 dice, Reina Valera 1960: por lo demás, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué estás pensando? ¿En qué está divagando tu mente? ¿Qué estás anhelando? ¿En qué estás gastando ese tiempo que deberías estar invirtiéndolo en la presencia de Dios y en el alimentarte de su palabra? Recuerda que el Señor Jesús dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Si hacemos este ejercicio,
vamos a pensar, por ende, al pensar, baja ese pensamiento a nuestro corazón que está alineada con esa nueva vida y se gesta una acción totalmente diferente. ¿Sabes? Esto debe hacernos pensar o preguntarnos, Señor, si es posible, y Dios te va a decir, hey viejo, claro que sí se puede. Cuando miramos la Biblia hay hombres que tomaron decisiones contundentes en su vida de servirle a Dios y caminar en total integridad. Samuel, vimos un claro ejemplo, cómo él se presenta delante del pueblo y decide presentarse íntegro delante de Dios. José, este es otro testimonio, que él decidió no pecar contra ¿quién? Contra Dios. Escúchalo bien, no pecar contra Dios. Y esto es interesante, lo que le permitió ver el cumplimiento de las promesas que Dios había establecido para su vida. ¿Sabes? Él fue vendido, jovencito. Libro de Génesis capítulo 39 del verso 1 en adelante nos narra cómo este joven, cuando tenía 16 años, su padre le da una orden, le da unas indicaciones. ¿Sabes? José era proactivo, era todo sapito, era el menor, era el consentido de su padre, pero él era proactivo. El padre le pidió un reporte y él fue. Más que llevar el reporte, él miraba qué estaban haciendo sus hermanos mayores, pero se pegaba, observaba, quizás es lo que nos permite ver la escritura, le contaba absolutamente todo. Era un buen comunicador. Cuando ellos lo ven venir, allá viene ese José. ¿Y qué pasa? Maquinan algo, mira, maquinaron algo. Al maquinar lo terminaron gestando en una acción. Y mira lo que pasa, cuando José fue llevado a Egipto, porque terminan vendiéndolo como esclavo, lo iban a matar, pero vemos ahí el amor y la misericordia, el favor de Dios sobre este jovencito. Los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Mira, ahora bien, el Señor, mira esto, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Interesante, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque este jovencito quizás no tenía el carácter. Recordemos que él había tenido un sueño, pero resulta que ese sueño, para que se gestara, él debía tener el carácter suficiente para que luego lo pudiese mantener en la posición que Dios había determinado. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay una gracia, hay un favor particular. Por eso se hace necesario a que tú seas incorruptible, a que tú seas íntegro, a que tú no vulneres los principios que Dios ha establecido en la palabra, por querer anhelar algo, por obtener algo, por llegar a algo. No, se hace necesario que tú y yo podamos ser conscientes quién es nuestro Dios y quién es nuestro Padre. Pero preguntarnos hasta ahora, 21 de diciembre, ¿cómo has estado viviendo? ¿Qué has estado haciendo? Quizás estás esperando ese ascenso, pero si has sido diligente en tu trabajo. Se hace necesario ser diligente, pero lo has estado haciendo. Hoy tristemente vemos empresarios, hombres del mundo, que no contratan cristianos. ¿Por qué? Porque no terminan siendo un buen testimonio, ¿sabes? Pero esto no es el caso de José. José vemos algo diferente. Dios había derramado una gracia particular sobre él. ¿Y sabes qué pasó? Pues resulta que él fue diligente. José quizás tuvo que dormir hasta tarde. Recuerda que él viene de una cultura hebrea y ya termina siendo mayordomo, porque mira lo que pasa aquí. Resulta que hay una gracia particular sobre este hombre. Dice, y su amo Potifar, se dio cuenta que el Señor estaba con José y hacía prosperar todo. José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo. Mira cómo empezó a administrar las cosas de su amo, mayordomo de toda su casa, y le confió la administración de todos los bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, y a partir de ese momento puso todo a cargo. Pero se levantó el enemigo, se levantó la seducción, se levantó la mujer de este hombre, del jefe de la guardia, la esposa de Potifar, para seducirlo cada día, para tentarlo. Mira, esto es interesante. Así que después de algún tiempo, dice el verso 7, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Te lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y le propuso, acuéstate conmigo.
Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón, mira cómo se está dirigiendo esta mujer. Mire, señora, con respeto, pero está reconociendo que él en ese momento tiene una autoridad sobre él, tiene un dueño, mi patrón, mi jefe, por decirlo de esta forma, mi superior. Ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Pero es interesante, ¿sabes? Porque este jovencito quizás pudo haberse saltado los pasos para obtener algo. Recordemos que la cultura egipcia, y esta cultura tenía ciertas prácticas sexuales, y si esta mujer lo hizo con José, esto nos permite ver que quizás lo había hecho con otros hombres. Pero el punto es que José estaba convencido que no pecaría contra su Dios, y eso es lo que debe siempre estar en nuestra mente. Esto que voy a hacer verdaderamente sí glorifica a Dios. Esto que me están proponiendo sí es íntegro. Este negocio sí es correcto delante de los ojos de Dios. Se hace necesario que tú y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, aún así no veamos respuesta, así hayamos ido muchas veces delante de nuestro Dios, hayamos doblado rodillas una y otra vez, podamos mantener firme nuestra fe. ¿En quién? En la persona del Señor Jesús. Así que mira lo que sucede más adelante. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar le agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo, le dijo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Por eso se hace necesario huir ante la tentación, ante el engaño del enemigo. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto al lado. Mira la acción de José. Mira las palabras de esta mujer. Así que la mujer guardó el manto de José hasta que llegó su marido, o volvió su marido a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a un lado. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Presta atención, ¿sabes? Porque aquí vemos la misericordia, el amor y el favor de Dios. Por esta conducta, ¿sabes qué merecía José? La muerte, pero no, él decidió echarlo allí a la cárcel, y vemos el favor de Dios. Y mira lo que pasa: pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que él hacía allí. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada lo que él dejaba en sus manos. Interesante. Escucha, si decides mantenerte íntegro en los principios que Dios ha establecido, en el momento indicado, porque no es en tu tiempo, en el momento indicado, cuando tu corazón esté preparado para recibir eso que Dios ha provisto, llegará. Pero se hace necesario que podamos mantenernos íntegros. Y finalizo diciéndote: la integridad es el fundamento esencial de un seguidor de Cristo. Nuestro carácter define, proclama y representa una fe en un Dios santo y puro a todos a nuestro alrededor. Si tú y yo decidimos caminar, vivir en integridad, terminará nuestra propia vida testificando de un Dios vivo, verdadero y real. Nuestro comportamiento siempre declarará con mayor elocuencia quiénes somos y en quiénes hemos creído. ¿Sabes? El Dios Trino es un Dios santo,
Y para tener comunión con Dios es imprescindible un estilo de vida que termine amoldándose al carácter de Cristo. Hebreos 12:14 afirma que sin santidad nadie puede ver a Dios. El Señor, quiero decirte, finalizo diciéndote lo siguiente: el Señor es quien pone las reglas para que nosotros, tú y yo, podamos relacionarnos con Él. Así que se hace necesario vivir en integridad, y en todo momento veremos el obrar de Dios sobrenaturalmente a nuestro favor. Así que si tú y yo decidimos caminar, vivir en integridad, tener una firmeza de carácter, una firmeza espiritual, en el momento indicado Dios estará ese milagro que tanto has estado anhelando y esperando. Así que te invito a orar. Padre, quiero darte gracias.